Hola comunidad, mi nombre es Catalina, y esta no es mi historia exactamente, sino la de mi difunto esposo, Alejandro. He pensado mucho en si compartir o no esta historia, ya que ha sido difícil para mí superar lo que pasó, pero siento que es el momento adecuado. Y además, a Alejandro le encantaba contar historias de terror, y creo que le hubiese hecho feliz que compartiera este relato. Verán, nosotros llegamos a Estados Unidos hace unos 20 años, cuando éramos jóvenes y estábamos recién casados. Él tenía 21 años y yo 19. Nos esforzamos mucho para salir adelante, y al final logramos formar nuestro hogar, establecernos e incluso, con una cantidad de trámites que no voy a especificar, conseguimos un estatus legal. Todo en gran medida gracias a su trabajo como trailero y los contactos que hizo en el camino. Nos quedamos a vivir al norte de Texas, y a veces Alejandro tenía que hacer viajes muy largos a otros estados, pero ya estábamos acostumbrados a esa dinámica, así que cuando me dijo que viajaría a Montana por un par de días, llevando una carga desde Dallas, no me sorprendí ni me preocupé. Le deseé un feliz viaje y acordamos que me llamaría cada cierto tiempo para decirme qué tal iba. Era algo que siempre hacíamos para mantener el contacto y sentirnos más cerca el uno del otro. Pasaron las horas y me dijo que se había detenido en una estación de descanso al norte del estado para comer algo y dormir unas horas hasta que fueran eso de las 7 de la noche, para evitar el tránsito. A eso de las 8 recibí otra llamada de él, pero a diferencia de la primera, en esta tenía un tono un poco más alterado. Le pregunté qué le pasaba, y Alejandro me dijo que había soñado algo muy extraño. Le pregunté si quería contarme, y aunque al principio dudó un poco, supongo que para no preocuparme, terminó contándome lo que vio en su sueño. En este, iba conduciendo por una carretera oscura, solo iluminada por los faros de su camión, y él estaba petrificado en su asiento, mirando hacia el frente, pero sabiendo que a su lado y detrás de él había dos personas. Podía escucharlos hablar, pero no entendía lo que decían y, sin embargo, de alguna forma sabía que no era nada bueno. Un presentimiento le decía que estaban hablando de él y que estaban tramando algo en su contra. De pronto, por el rabillo del ojo, vio como una mano gris le tomaba el brazo derecho con fuerza, y sintió como otra mano le rodeaba el cuello y el brazo izquierdo, apretándolo de tal manera que sintió que gritaría del dolor. Ahí fue cuando se despertó, nervioso dentro de la cabina del camión, sin saber cómo interpretar esa pesadilla. Yo intenté calmarlo, diciéndole que esos sueños no significaban nada, y le aseguré que todo estaría bien. No sé si funcionó, pero al menos me dijo que ya estaba más tranquilo y que me llamaría por la mañana para contarme cómo había dormido. Nos despedimos y me acosté a dormir. A la mañana siguiente, Alejandro me llamó, y noté que tenía la voz apagada. Le pregunté qué tal iba el viaje, y me dijo que se sentía extraño. La espalda le dolía más que de costumbre, y le costaba mantener la concentración. En ese momento le dije que si se sentía enfermo, lo mejor era que llamara a la compañía y pidiera un reemplazo, ya que era peligroso conducir en ese estado. Pero Alejandro me apaciguó, asegurándome que podía controlarlo, y que además no le faltaba demasiado para llegar a su destino. Solo tendría que conducir unas cuantas horas más, y ya eso de las 12 del mediodía estarían descargando el camión. Ahora, a partir de aquí es cuando todo tomó un giro particularmente raro y retorcido, ya que al cabo de una hora, Alejandro volvió a llamarme, con tono nervioso, aunque en principio me dijo que solo quería escuchar mi voz en el altavoz. Yo trabajo desde casa, así que no tenía problema con eso, y mientras hacía mis cosas en la computadora, le contaba cosas que había hecho el día anterior, y la trama de una película que vi por la noche. Cuando le pregunté a qué se debía su evidente nerviosismo,
Me contestó que no quería sonar paranoico, pero que escuchó algo moviéndose en el camarote, y eso lo puso muy ansioso. Insistí en que me dijera que escuchó exactamente, y tras insistirle bastante, me confesó que escuchó un quejido. Fue algo sutil, y no duró más que un segundo, pero estaba seguro de haberla escuchado. No supe qué otra cosa hacer más que apoyarlo, y cortamos la llamada un rato después, cuando llegó a su destino. Me dijo que lo más probable era que se quedara en el pueblo hasta eso de las 8, y volvería manejando por la noche. Le pedí que me avisara cuando saliera, y así lo hizo. Me llamó apenas despertó, a las 8:15, explicándome que volvió a tener la misma pesadilla donde unas manos grises lo apretaban con fuerza, y admitió que estaba muy nervioso y que no quería salir a la carretera esa noche. Le propuse que se quedara en un motel o algo así, pero al final, él mismo decidió que estaba exagerando, y se convenció a sí mismo de que todo estaría bien. Para esas alturas yo ya estaba en extremo nerviosa, pues nunca mi esposo tuvo problemas de ese estilo durante un viaje. Le pedí que tuviera muchísimo cuidado al volver y que me llamara si pasaba cualquier cosa. Me quedé dormida a las 12 de la noche y el repique de mi teléfono me despertó a las 2:30 de la mañana. Era Alejandro, que me llamó en pánico. No me escuchaba y simplemente gritaba que algo estaba detrás de él en la cabina. Yo intenté calmarlo, decirle que se orillara en el camino o que se bajara del camión, pero él no parecía escucharme, y la llamada se cortó. Esa angustiosa llamada fue la última que tuve con mi esposo. Está de más decir que no cerré mis ojos en toda la noche, esperando que me devolviera las 12 llamadas que hice y que no contestó. Se me fue el corazón al piso cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era del hospital. A mi esposo lo encontraron unos patrulleros. El camión estaba orillado y él estaba acostado en los asientos en estado crítico. Murió de un paro cardiorrespiratorio. Su último aliento fue en un hospital local de Nuevo México, a eso de las 2 de la tarde, mucho antes de que yo pudiera llegar. Cuando llegué al lugar y me dejaron verlo, me quebré, pero hubo un detalle que en medio de mi ataque de pánico logré reconocer, y que hoy en día me persigue. Una marca de manos en su brazo derecho, en el izquierdo y en su pecho. Cuando les señalé esto a las autoridades, entre lágrimas, ellos me explicaron que muy probablemente se lo había hecho él mismo por la desesperación, mientras intentaba conseguir aire. Yo, sin embargo, he pensado mucho en esa respuesta y no me convence para nada, porque esas pesadillas que él me contó eran bastante exactas, y tenía las marcas justo donde él me dijo que lo agarraron. Esto me ha llevado a pensar que Alejandro murió no por causas naturales, sino porque algo malévolo iba con él en ese viaje. Las pesadillas lo previnieron, pero ninguno de los dos supo interpretarlo a tiempo. O quizá no había nada que hacer, y su destino estaba sellado. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Buenas noches, Glenn. La siguiente historia es un poco corta, pero no por eso me dejó menos confundido, y me haría feliz si puedes compartirla con la comunidad. Verás, yo soy de Zacatecas y trabajo como trailero desde hace un buen tiempo. Suelo viajar por la noche, ya que hay menos tráfico, y en general todo suele estar mucho más tranquilo. Eso me gusta, y ya estoy bastante acostumbrado a la soledad del camino. Y eso lo menciono porque algunos amigos me dijeron que tal vez me sugestioné, o que quizás los podcasts de terror que escucho, como el tuyo, al fin lograron que viera cosas, pero no es así. Yo no estoy loco, ni me imagino cosas al azar, y sé que lo que vi fue real. Una noche cualquiera, creo que de marzo o de abril del año pasado,
Estaba llevando una carga desde Zacatecas hasta Chiapas, cuando empecé a sentir un leve dolor en la espalda y en las piernas. Llevaba conduciendo unas 5 horas más o menos, así que cuando encontré una parada unos kilómetros más adelante, no dudé en detenerme para estirar las piernas. A todas estas eran más o menos las 2 de la mañana, y el parador estaba completamente vacío. La única luz provenía de la gasolinera, una tiendita y los baños. Entré en la tienda para comprarme algunas cosas para picar por el camino, y luego fui al baño. Unos cuantos minutos después salí de nuevo hacia la noche. Hasta ese momento no había visto a nadie más que al dependiente de la tienda, un muchacho joven, en sus 20s. Todo estaba en silencio y cuando me volteé hacia mi camión, mis ojos se posaron sobre el parabrisas. Vi el rostro pálido de una mujer, sentada en el asiento de copiloto. Me quedé quieto por un instante, creyendo que estaba viendo mal, pero cuando logré distinguir bien sus facciones, me molesté y salí corriendo hacia mi camión, temiendo que fuera a robarme algo. Nunca despegué la mirada de esa mujer pálida, de cabello castaño y largo, pero ni bien pestañeé había desaparecido, dejándome todavía más confundido. No se pudo haber bajado ni saltado por la ventana, ya que estaba corriendo en línea recta hacia el tráiler. Estaba de frente a mi camión, así que tendría que haber visto la puerta abrirse, o su silueta moviéndose. Pero nada. Cuando me subí, pensando que se había agachado bajo el tablero, vi que tampoco estaba ahí. Miré alrededor para estar seguro de que no se había bajado, y luego revisé la cabina y el camarote con cuidado para asegurarme de que no estaba escondida dentro del camión. Pero dentro no había nadie en absoluto. Y sin embargo, algo había cambiado en el ambiente de la cabina. Y lo sabía. Cuando me puse en marcha de nuevo sentí que de pronto se había vuelto muy fría. Era una noche calurosa hasta ese momento, pero empecé a tener escalofríos, y tuve que subir la ventana para no congelarme en el asiento. Hasta ese momento tenía música puesta, pero comenzó a molestarme y apagué el equipo de sonido. La verdad es que no podía sacarme de la cabeza a esa mujer que vi sentada en el asiento de copiloto, y a medida que fui pensando en ese suceso más y más, fue que me di cuenta de que esa sensación de extrañeza que me recorría la espalda se debía a una sola cosa. Ya no me sentía solo en el camión. Era como si algo o alguien estuviera ahí conmigo, y de una manera que no puedo explicar, podía sentir su respiración a mi lado, de una forma muy sutil. No sabía bien qué hacer, así que simplemente mantuve la calma y seguí conduciendo hasta que, eventualmente, sentí que de nuevo todo volvía a la normalidad. Poco a poco la temperatura volvió a subir, y ese sentimiento raro se desvaneció. Me volví a detener, esta vez a orilla de carretera. Estiré las piernas e intenté comprender lo que acababa de pasar, aunque la verdad es que esa cosa era algo que no tenía explicación. Tal vez solo me sugestioné, aunque eso no explica a dónde se fue esa mujer que vi dentro de la cabina de mi camión, y que desapareció en un pestañeo. Días después le comenté este suceso a un colega, que lleva muchos años en el trabajo, y él me recomendó que comprara un muñeco, un peluche, cualquier cosa, y que lo sentara siempre en el asiento de copiloto. Yo me reí, sin entender por qué me daba ese consejo, pero él insistió en que eso me ayudaría a evitar que viajeros indeseados se montaran en mi camión. No sabía qué tan bien funcionaría, pero en fin, desde entonces viajo con un peluche que me dio mi hija mayor, y la verdad es que nunca más tuve esa sensación tan extraña mientras viajaba por carretera. Continuamos. Hola comunidad. Mi nombre es Isaac y soy trailero desde hace 5 años. Durante mis viajes he visto cosas muy extrañas, dentro y fuera de mi camión. Y esta anécdota se me hace una de las más raras y curiosas que he vivido.
No podría decir que fue aterradora, así que me disculpo si muchos no se asustan, pero sé que al menos los dejará pensando un rato cuál pudo ser el origen de esos sonidos. Por aquel entonces estaba haciendo una entrega en Laredo. Llevaba ya un día entero conduciendo, y la verdad es que estaba muy cansado, sin mencionar que me moría de hambre. Me paré en una taquería a eso de las 8 de la noche, y pedí mi primera comida caliente en todo el día. Quien me atendió era una mujer amable en sus 30, que me sirvió los que, sinceramente, fueron unos de los mejores tacos que he comido en mi vida. Tomé asiento en una mesita, y al rato, llegó ella con un plato lleno. Me concentré en comer y, de pronto de la nada, escuché la risa de un niño en el restaurante. No había descrito el restaurante hasta ahora, ya que realmente no hay mucho que mencionar. Era un local pequeño, muy hogareño, con una entrada grande y unas 7 u 8 mesas de plástico, junto a un mostrador pequeño, y al fondo se podía ver la cocina. El lugar estaba vaciándose cuando llegué. Una pareja, que supongo estaba de viaje, y un pequeño que los acompañaba. Por eso me extrañó escuchar a un niño, aunque imaginé que podía ser el hijo de la mujer que me atendió, o algo así. Seguí disfrutando mi comida, aunque de vez en cuando volvía a escucharlo, y empecé a ponerle cada vez más atención a esos ruidos. No le quería dar más importancia de la que tenía, pero de pronto, cuando sentí a alguien jalando la lengüeta de mis botas, al mismo tiempo que escuchaba esa risita infantil, me alteré un poco. Miré rápidamente debajo de la mesa, esperando ver a ese pequeño travieso. Tenía preparada mi mirada de "te atrapé", pero no encontré a nadie bajo la mesa. Ahí recién entendí que, tal vez, la mirada incómoda de la joven que me estaba sirviendo no se debía a otra cosa que a las risillas esporádicas de ese niño. Por eso, cuando ella se acercó de nuevo a mi mesa para traerme otra orden que pedí minutos atrás, aproveché de preguntarle disimuladamente que si su hijo andaba dando vueltas por allí, ya que lo escuchaba, pero no lo había visto. De pronto vi que su sonrisa incómoda cambiaba a una de confusión, antes de que me preguntara con la voz temblando si yo también lo escuchaba. Con una mirada supimos que ambos estábamos oyendo a un niño pequeño riendo y correteando por la tienda, pero ninguno podía verlo. Me pidió permiso para sentarse en mi mesa, y me susurró que su madre, quien cocinaba, no le creía, pero que desde hacía 2 días había estado escuchándolo, y que pensó que se estaba volviendo loca, ya que todo el mundo parecía actuar con normalidad. Los eventos paranormales se transmitieron rápidamente a la casa donde vivían, que quedaba en el piso de arriba. Podía escuchar desde su habitación cómo las mesas en el restaurante se movían, y por la mañana encontró algunas cosas en la cocina desordenadas. Incluso esa misma mañana le costó mucho encontrar sus lentes, y los consiguió varias horas después, en un sitio donde ella jamás los pondría. Yo le pregunté si acaso aquello era una broma, pero al instante supe que no lo era porque me puso una cara muy seria, y al mismo tiempo de decepción. Le pedí disculpas y le dije que le creía. Luego se me ocurrió algo que me había dicho mi abuela muchos años atrás, de que a veces los espíritus llegan ligados a algún objeto o algo así. Le pregunté si acaso alguien había dejado algo en el restaurante, o si hubo alguna tragedia cerca, y ella se detuvo a pensarlo por un segundo, antes de darse cuenta de que sí. Una familia había dejado atrás un muñeco viejo, y su madre lo guardó por si acaso volvían a buscarlo. Según ella parecía una reliquia, y casualmente todo empezó a raíz de que dejaran al muñeco. Pero lo cierto es que todo era tan reciente que ella todavía no lo había relacionado. En ese momento volvimos a escuchar la risilla al fondo del restaurante, y nos quedamos viendo una mesa fijamente. Se me ocurrió que solo fuera un espíritu travieso, y que realmente no quisiera hacerle daño a nadie. Pero ella me admitió que le daba igual, ya que la tenía aterrada.
La verdad es que yo no sabía qué más decirle, y ella se disculpó antes de levantarse de su asiento para dejarme comer. No volví a escuchar a ese pequeño hasta que me fui. Le di las gracias por la comida. Le dejé una propina y un consejo: que buscara la manera de llevar ese muñeco a otra parte, a una iglesia, o a la basura, lo que considerara mejor. Ella me sonrió y entonces me fui. No he vuelto a pasar por esa carretera, así que no sé qué pasó con esa mujer y su restaurante, pero espero que haya logrado deshacerse de ese pequeño fantasma. Todo apunta a que el origen del problema era ese muñeco, pero con cosas de esa índole nunca se sabe. Tal vez todo fuera una simple coincidencia. Continuamos. Hola, comunidad del sector del terror, mi nombre es Gabriel, y soy trailero desde hace varios años. En mi tiempo trabajando he visto cosas aterradoras, y he tenido encuentros con gente terrible. Sin embargo, a diferencia de tantos compañeros de mi gremio que dicen haber visto fantasmas, espíritus y no sé qué otras cosas, yo, después de tanto tiempo, solo puedo contar una anécdota terrorífica en mi haber. Un evento de índole paranormal que me dejó confundido durante días y destrozó mi escepticismo por completo. Eran finales del año 2019 y yo venía desde el puerto de Veracruz con el camión cargado de mercancía, y mi destino estaba en Guanajuato. Llevaba muchas horas manejando, y a eso de las 3 de la mañana me encontraba en Hidalgo, conduciendo por una carretera solitaria. Solo me acompañaba el sonido de la música que tenía puesta, y aunque el camino no estaba mal iluminado del todo, lo cierto es que el cielo estaba nublado, y todo alrededor de la carretera se sentía muy oscuro. Ahora, una cosa que debo dejar claro es que la escalada a lo extraño fue muy lenta, pero yo ignoré muchas de las señales al no saber reconocerlas. Lo primero de lo que me di cuenta, pero lo atribuí al frío, aunque no hubiese, es que se me erizaron los vellos de los brazos. Eso me resultó raro, y en retrospectiva supongo que algo en mi subconsciente predijo que algo muy extraño estaba por pasar. Sé que me puse alerta, como si sintiera un peligro cerca, pero, como digo, terminé ignorándolo, asumiendo que solo me había dado frío, a lo que subí la ventanilla. Un par de kilómetros más adelante comencé a sentir calor en la cabina, cosa que, de nuevo, justifiqué con que había subido mi ventana. Sin embargo, algo sí me preocupó, y fue un ligero pero inconfundible olor a gasolina. Temí estar teniendo una falla mecánica y revisé mi mapa para ver cuál era la parada más cercana, para poder revisar el motor en busca de alguna fuga. La verdad es que no vi una parada cerca, por lo que pensé en detenerme un poco más adelante para poder revisar el motor. Yo no soy muy dado a las noticias, y aunque eventualmente me entero de lo que sucede dentro y fuera de mi país, la verdad es que no suelo darle importancia, ni retenerlas en mi memoria. Mi esposa siempre me ha criticado ese aspecto, pero ¿qué puedo decir? Es como soy. Y como algunos de la comunidad ya podrán haber intuido, yo no me encontraba en un lugar cualquiera, sino en la zona de una tragedia terrible, donde murieron unas 60 personas. Ustedes ya saben de cuál hablo. Me orillé y me bajé del camión para poder asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero ni bien abrí la puerta me di cuenta de que el olor a gasolina lo impregnaba todo. Y no solo venía del camión. Además, la noche estaba en extremo calurosa. Y disculpen que insista en este detalle, pero es que de verdad estaba muy oscura. Eso me incomodó, porque más allá de la carretera no podía ver nada. Y sin embargo, un sentimiento desagradable de estar siendo observado me hizo querer volver corriendo al camión. Sin embargo, logré controlarme. Me monté en la parte delantera y abrí el capó para revisar que ninguna manguera o algo parecido estuviera suelto.
Todo estaba en orden, al menos en el camión. A mi alrededor, por otra parte, la cosa se ponía cada vez más rara, ya que mientras estaba de espaldas, mirando el motor, a la mirada intensa que podía sentir en mi nuca, se sumó un ligero susurro que me puso nervioso. Pensé que alguien estaba oculto en el monte, que podía estar a punto de convertirme en víctima del crimen. Por eso cerré mi capó de golpe y me monté corriendo en el camión. Me quedé un segundo mirando alrededor, esperando ver a alguien entrar de pronto en la carretera, pero no apareció nada tras algunos segundos. Así que me puse en marcha. Los faros de mi camión alumbraban bastante lejos, así que podía ver con claridad la carretera a unos 50 metros de mí, y la orilla de la carretera sin importar que de pronto estuviera pasando por un trecho a oscuras, con todos los postes de luz apagados. Me concentré en ver hacia el frente, ignorando la incomodidad que sentía, y a lo lejos, como un faro en medio de la noche, vi un poste de luz encendido, con una silueta bajo él, a orilla de la carretera. No logré distinguir quién o qué era hasta que estuve más cerca. Reduje la velocidad porque no sabía si de pronto saltaría a la carretera o algo así. Y desde mi asiento pude ver cómo un hombre, con la piel carbonizada, me devolvía la mirada. Me quedé quieto en mi asiento y no le quité los ojos de encima hasta que lo pasé de largo. Cuando lo busqué por el espejo lateral había desaparecido y la luz del poste se apagó detrás de mí. Ahora, no sé cómo lo logré, pero mantuve la calma en todo momento y solo aceleré un poco, con la esperanza de salir de ese lugar cuanto antes, mientras intentaba buscarle sentido a lo que acababa de vivir. Asumí que era un vagabundo y que desapareció porque corrió hacia la oscuridad, pero la verdad es que eso no me convencía, porque vi su piel, su cara, y nadie podría estar vivo con unas heridas así. A medida que avancé, la sensación de extrañeza que me invadió fue desapareciendo, y al cabo de varias horas, a eso de las 7 de la mañana, me detuve a desayunar y aproveché para llamar a mi esposa. Le saqué plática para distraerme del asunto, ya que no lo olvidé en toda la madrugada. Le dije por dónde había conducido e inevitablemente le mencioné, de pasada, ese evento tan extraño. Ahí fue que ella me recordó por dónde había estado y lo que sucedió en ese lugar. Me cayó el 20 de que quizás no era algo natural y que tal vez por fin, después de tantos años, presencié algo sobrenatural. Hoy en día no sé si todas las historias que cuentan mis colegas son reales o no, ya que no me ha pasado nada ni remotamente parecido. Pero me consta que esa noche de finales del 2019 vi algo que estaba más allá de este mundo. Me entristece pensar que aún hay víctimas de aquel accidente penando en ese lugar. Y aunque no soy religioso, espero que de alguna manera encuentren la luz y abandonen para siempre ese tramo de la carretera. Continuamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Orlando y soy de Honduras. Trabajo como trailero desde hace años. Y mi padre, Jacinto, lo hizo antes que yo. De hecho, esta es su historia, y me la volvió a contar hace poco en una reunión familiar. Cuando era más joven, en mi adolescencia, era más escéptico, y pensé que estaba inventándolo todo para asustarme. Pero ahora, con 30 años y varios años de experiencia en la carretera, entiendo que estas cosas pasan, y que este relato que me contó es bastante real. Todo sucedió por el año 1982, antes de que yo naciera. Por ese entonces él apenas se había casado con mi madre, y habían tenido a mi hermana mayor. Eran jóvenes, y estaban empezando a formar una familia. Ambos vivían en una zona rural, al sur del país, y mi papá consiguió trabajo rápidamente en un criadero de cerdos local. No sé cómo será ahora,
ya que si bien soy trailero, jamás he transportado ganado, pero antes los lugares de crianza no tenían los mataderos tan cerca, así que se transportaba a los animales aún con vida a los mataderos cercanos a las ciudades y a los pueblos. Y recién ahí se hacía todo el proceso para poder comercializar la carne. Después de un tiempo trabajando con los cerdos, a mi padre Jacinto le confiaron un tráiler bastante grande, en el cual podían cargarse unos 100 animales de varios kilos. Solía viajar durante días, llevando cerdos a los distintos mataderos de la región, y a veces a ciudades más lejanas, para volver al día siguiente con el camión vacío. A veces le asignaban un copiloto, que si él mal no recuerda se llamaba Oscar, y este muchacho lo acompañaba en sus viajes y lo ayudaba en cualquier eventualidad. Pero la mayoría del tiempo sí iba completamente solo, escuchando música en la radio. Realmente, a esas alturas de su vida, mi padre no había meditado en las posibilidades de que algo sobrenatural le sucediera. No tenía razón para hacerlo, ya que él no practicaba brujería, ni era creyente de esas cosas. Pero como me dijo cuando le pregunté a qué creía que se debía todo esto, las cosas extrañas a veces llegan sin razón, solo llegan porque tienen que llegar. Fue a inicios de septiembre, aunque no sabe bien qué día o qué fecha exactamente. Era una tarde oscura, con el cielo cubierto por feas nubes negras que presagiaban una lluvia bastante fuerte. Los animales estaban renuentes a subir, y el estado del cielo los obligó a poner lonas encima de la zona de carga del camión, para que en caso de lluvia, los cerdos no se mojaran tanto. La mayoría de las veces mi padre viajaba de noche, porque así los cerdos solían estar más tranquilos, pero su viaje de normal comenzaba a eso de las 5 o 6. Esta vez, debido a los retrasos, recuerda revisar su reloj y darse cuenta de que ya eran las 8 de la noche. Llamó a mi madre para avisarle que iba a salir, y emprendió su viaje por una carretera oscura, y bajo una llovizna que solo podía empeorar. Las primeras horas de su viaje no fueron particularmente malas, y él calculaba que, a buen ritmo, llegaría a eso de las 7 de la mañana a su destino. Cabe destacar que mi padre siempre ha sido muy prudente al volante, por lo que con mal clima y animales atrás no iba a conducir a más de 40. De hecho, él siempre conducía lento para no espantar a los animales ni despertarlos, si es que acaso se habían dormido. Pero algo raro comenzó a pasar a eso de las 12, y le consta, por cómo venía conduciendo, que no pudo haber sido su culpa. Había logrado sintonizar un programa en la radio que ponía música de su época, y estaba bastante tranquilo avanzando poco a poco, cuando el primer chillido lo hizo mirar por el espejo lateral. Era horrible. Uno de los cerdos estaba soltando gritos y alaridos como si lo estuvieran degollando ahí mismo, detrás del camión. Mi padre estaba confundido, y se le aceleró el corazón de pensar que quizás alguien estuviera intentando robarse el ganado o algo así. Solo tardó un segundo en darse cuenta de que esa idea era imposible, ya que no veía ni un auto alrededor, y aunque iba lento, tampoco era tanto como para que alguien a pie lograra montarse así como así en la zona del tráiler. Por eso asumió que solo era un animal asustado, y quiso ignorarlo, pero... bueno, no sé si alguien de la comunidad alguna vez ha escuchado a un puerco chillar. Esos animales tienen la peculiaridad de soltar unos gritos agudos y aterradores, como si fueran personas. Incluso recuerdo que mi abuelo, un hombre bastante negativo en general y de un pensar bastante oscuro, me dijo en una ocasión que si el infierno tenía un sonido, ese era el de cerdos chillando. Sí, era un hombre peculiar, pero sin duda puedo darle razón en esa idea, porque escuchar a un cerdo gritando es de las peores cosas que uno puede oír. Y eso es lo que estuvo oyendo mi padre por cerca de 2 kilómetros, hasta que simplemente no pudo soportarlo. Respiró profundo y estacionó el tráiler a un costado de la carretera.
Se puso un impermeable y se asomó hacia afuera con una linterna. Caminó a lo largo del camión, alumbrando a todos los animales que se despertaban a su paso bajo la lluvia. Pero ni bien se fue acercando al centro del camión, los chillidos se detuvieron. Todos esos animales de ojos negros se quedaron mirando, y él, incrédulo ante lo que estaba pasando, apagó la luz de su linterna y volvió a la cabina del camión, más confundido que cuando se bajó. Durante la siguiente hora hubo calma en la carretera, y aunque la lluvia no disminuía, mi padre describe que el ambiente era pacífico. No había autos ni nada alrededor, solo un profundo silencio interrumpido por la música de la radio y las gotas de lluvia sobre el techo del camión. Sin embargo, eso no duraría mucho más, ya que, de nuevo, mientras iba en una bajada, tal y como si hubiesen estado esperando que se confiara, el chillido de los cerdos se reanudó. Y sí, lo digo en plural, porque esta vez no era uno, sino varios cerdos que juntos conformaron una orquesta horrorosa de gritos agudos y quejidos casi humanos. No sé cómo, pero mi padre logró mantener el autocontrol. No apretó el freno, afortunadamente, ya que está seguro de que en esa carretera mojada hubiese perdido el control al frenar, y en su lugar siguió manejando lentamente hasta que estuvo en un camino llano. Ahí recién se orilló de nuevo y miró por los espejos laterales, mas solo vio oscuridad a su alrededor. Volvió a ponerse el impermeable y se bajó del camión. Mi padre me dice que nunca lamentó tanto que Oscar no pudiera viajar con él como esa noche. En fin, se bajó solo, con la linterna, y vio que esta vez los animales sí estaban despiertos, y sí que estaban chillando. Algo los estaba alterando, y el ruido que producían lo estaba alterando a él. Era ensordecedor, y la lluvia dificultaba todo incluso más. Pero al fin, entre aquel disturbio de gritos y el sonido de la tormenta, mi padre logró ver algo entre los animales. Una silueta negra, erguida entre cerdos apretados que se empujaban para poder alejarse de esa cosa. Mi padre se sintió paralizado al verlo, sin saber quién o qué era esa cosa tan alta que llegaba al techo del tráiler. Solo podía ver su silueta, alumbrada apenas por la luz de una de las pocas farolas cercanas que servían. El instinto le decía que no lo alumbrara, porque podría ser testigo de algo que no debía ver. Pero al final, por la adrenalina, terminó alzando la linterna y lo alumbró por un instante. Un segundo antes de que desapareciera, logró distinguir a un hombre pálido, huesudo, que ocultaba su cuerpo bajo un harapo negro. Eso fue todo lo que logró ver de ese ser, antes de que desapareciera. Jacinto, mi padre, es un hombre valiente, pero sin ninguna vergüenza me admitió que sintió el deseo de salir corriendo de allí y dejar el camión solo. Sin embargo, logró mantener la compostura, recordando lo mucho que necesitaba ese trabajo para mantener a su familia. Los animales comenzaron a calmarse, y él simplemente volvió al asiento del camión, y se quedó sentado un rato adentro, rezando varios Padres Nuestros y Avemarías, hasta que logró tranquilizarse y reanudó el viaje como si nada. No volvió a suceder nada esa noche, gracias a Dios, y llegó a su destino como a las 8 de la mañana. Lo primero que hizo fue llamar a mi madre, y ella, antes de que él pudiera contarle nada, le dijo casi llorando que estaba nerviosa desde la madrugada, porque soñó que alguien muy oscuro, una sombra de olor fétido, iba con él en el camión y que quería hacerle daño. Al escuchar esto, mi padre decidió morderse la lengua y no le dijo nada de lo sucedido, hasta que volvió a casa, para así no preocuparla aún más. Ni bien se enteró de este suceso, mi madre le imploró que dejara el trabajo, y comenzó a atribuirle ese evento paranormal y su pesadilla a diferentes razones. La primera fue que mi hermana, para ese momento,
no estaba bautizada, y que ese ente seguro los estaba acosando porque buscaba apoderarse del alma de la niña. La segunda razón fue que era una entidad natural que estaba molesta por el trato cruel que recibían los cerdos. Y por último lanzó la teoría de que tal vez fuera un demonio relacionado a la carne de cerdo. La creatividad de mi madre siempre ha sido tema de conversación en nuestra familia. La verdad es que mi padre admite que no tiene la menor idea de qué era esa cosa, o por qué estaba en el camión esa noche, pero no volvió a repetirse, y eso es lo importante. Sin embargo, este acontecimiento marcó un antes y un después en la religiosidad de mi padre, y se volvió profundamente católico poco tiempo después, con la esperanza de que un ente superior lo proteja cada vez que sale a la carretera, pues no le quedó duda de que el mal existe, y está allá afuera, esperándonos. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Cristian, y la historia que quiero contarte, Glenn, toca temas un poco sensibles, pero de igual forma espero que encuentres un espacio en tu canal para contarla. Esto me pasó hace 12 años aproximadamente. Verás, trabajo como trailero al norte del país, y muchas veces tengo que transportar mercancías de norte a sur, y moverme por carreteras que... Creo que para nadie será una sorpresa saber que hay muchas zonas en México que están completamente gobernadas por la delincuencia, por mafias poderosas que intimidan a la población, con armas y muerte. Este triste contexto es necesario para entender por qué, una noche cualquiera, luego de cargar mi tráiler y partir rumbo a la frontera, me encontré con un horrible hallazgo en un puente de la autopista. 4 cuerpos colgados y maniatados. No conozco los detalles del caso, ya que creo que tampoco salió en las noticias. Fue otro de esos eventos nefastos que pasaron por debajo de la mesa, y yo intenté fingir que no vi nada, mientras seguía mi camino. Lo cierto es que después de ese breve pero chocante suceso, algo debió cambiar dentro de mí, pues empecé a notar cosas que antes no veía, o que quizás no les ponía atención. Gente a orilla del camino en medio de la nada, sombras en lo profundo del monte y susurros a lo largo de la autopista. Sin embargo, todos eran eventos muy aislados y que si lo pensaba detenidamente, podían tener una explicación lógica, por lo que no les presté especial atención. No como este relato que estoy por narrarles. Pasó el diciembre del 2023, lo recuerdo claramente porque faltaban 2 días para Nochebuena, y yo estaba haciendo todo lo posible por reunir dinero y pasar una buena noche con mi familia, comprarles los últimos regalos a los niños y todo eso. Iba rumbo a Texas, pero todavía estaba bastante lejos de la frontera. La verdad no era tan tarde, tal vez las 8 o las 9 de la noche, y sin embargo, me pareció muy raro que la autopista estuviera tan sola, tan vacía. Lo atribuía a que era época de vacaciones, y la gente se había ido de viaje. El punto es que estaba conduciendo solo, escuchando un podcast, cuando noté un frío bastante feo dentro de la cabina. Pensé en orillarme un segundo para ponerme el suéter o algo, pero de pronto me di cuenta de que eso era una pésima idea. Así que apreté el acelerador y seguí avanzando por el camino. Empecé a temblar sin saber muy bien por qué, y los dedos se me agarrotaron alrededor del volante. Fue extraño, porque ya en retrospectiva me di cuenta de que me estaba poniendo muy nervioso, como si me estuviera dando un ataque de ansiedad, pero en ese momento no lo notaba. Mi mente solo giraba en torno a una idea: llegar al puesto de la frontera lo antes posible. No me percaté de que, poco a poco, me acercaba a ese puente en la autopista que había sido el desencadenante de todos los eventos extraños que había visto hasta entonces, y aunque esta vez estaba vacío. Cuando estuve a poco menos de 500 metros de él, logré distinguir 4 siluetas bajo el puente. Se me encogió el corazón,
no del miedo sino de la confusión, mientras mi camión se acercaba rápidamente hasta ese lugar, y mi mirada se quedaba fija en esos 4 cuerpos maniatados que colgaban bajo el puente. Pensé por un instante que fueran nuevas víctimas de esas horribles mafias que controlan el norte, pero los reconocí a lo lejos, porque aquella imagen se había quedado grabada a fuego en mis retinas. La misma estatura, el mismo color de la ropa, cada detalle tan vívido y real como la primera vez, pero con una crucial diferencia. Me acerqué, apretando el acelerador para poder pasar de largo y no tener que volver a ver esa horrible escena, pero no pude cerrar los ojos, ni reaccioné a tiempo para mirar a otro lado. Simplemente me quedé mirando al frente, mirando ese momento, y aunque solo fue por un instante, juro por lo más sagrado que tengo que las víctimas de aquel abominable crimen me estaban devolviendo la mirada antes de desaparecer detrás de mí. Seguí de largo temblando como loco, y no paré hasta que llegué a un control policial mucho más adelante. Me detuve de mala gana, y cuando me vieron tan nervioso y me interrogaron por lo que me pasaba, les dije lo que acababa de ver. Ellos se vieron a la cara, y me dijeron que sí, que aquello se había vuelto algo normal. Yo pensé, igual que cualquier otra persona, que hablaban de esas horribles ejecuciones, y me sentí bastante indignado por la indiferencia con la que lo decían. Pero mi mueca debió ser muy evidente, ya que uno de los oficiales me dijo, con tono comprensivo, que no se referían a eso, sino que esos cuerpos se dejaban ver con frecuencia a algunos conductores. Me sentí confundido, a lo que el policía, de forma clara, me dijo que eso que vi no fueron unos cuerpos reales. Obviamente insistí, y la verdad tengo que aplaudir la paciencia y la amabilidad de esos oficiales, ya que 2 de ellos salieron en una patrulla para confirmar lo que ya sabían. Al cabo de 15 minutos regresaron, y uno de ellos, con tono paciente, me dijo lo que todos ya sabían. No había nada colgando del puente, ni encima de él. Ningún cuerpo. Nada. Me quedé unos 5 minutos más en el puesto de los oficiales, donde uno de ellos me explicó que, al menos 2 o 3 veces por semana, un conductor desafortunado veía esa escena bajo el puente, y cuando iban a revisar no encontraban nada. Sospecharon de bromistas o algo así, pero aunque buscaron fervientemente por los alrededores, no encontraron a nadie que pudiera estar haciendo aquello. Una noche, uno de ellos volvía de casa cuando los vio, y al dar la vuelta para reportarlos, se dio cuenta de que habían desaparecido. A partir de ese momento se hizo obvio para todos que aquello no era algo natural, y para mí también fue evidente que esa mirada fría que me devolvieron no fue coincidencia. Me fui de ahí con el corazón hundido en el estómago, y durante el resto de la noche no pude sacarme ese evento de la cabeza. Durante los 2 últimos años, de hecho, he tenido esa imagen grabada en la cabeza, y si pienso en ella y cierro los ojos aún puedo verla nítidamente. Para mi desgracia, fue un evento traumático que me ha costado mucho superar, y siento lástima por esas almas, atrapadas en ese puente. La muerte que tuvieron debió ser espantosa, y tan traumático fue el momento que sus almas siguen ahí. No sé qué decir, ni tengo una conclusión para esta historia. Solo espero no volver a verlos, y que algún día sus almas descansen en paz. Continuamos. Hola comunidad. Mi nombre es José Antonio y soy de Colombia, específicamente de la región de Arauca. Trabajo como trailero desde hace unos 30 años, y luego de que mi hijo me presentara el canal de Glenn, no he podido dejar de escucharlo. Le pedí a él que redactara esta historia por mí para poder enviarla, y espero que la puedan disfrutar tanto como me aterrorizó a mí vivirla.
Ya verán por qué lo digo. Todo sucedió en el mes de mayo, en el año 2003 o 2004. La verdad es que no estoy seguro, ya que ha pasado mucho tiempo. En aquel entonces yo ya estaba trabajando como trailero, transportando mercancías desde Arauca hasta otras regiones del país. Y si bien había muchas preocupaciones en la carretera, como la delincuencia, la guerrilla y solo Dios sabe qué más, la verdad es que la experiencia más aterradora que viví en carretera no tuvo que ver con humanos, sino con algo a lo que no le consigo explicación y que me dejó muy mal cuerpo durante años. Yo iba manejando por la carretera rumbo a Bogotá. No quiero ser demasiado específico con las rutas de mi país para no aburrirlos, pero para que se hagan una idea, rumbo a la capital el camino se congestionaba en ocasiones, incluso por las noches. Yo manejaba de madrugada para evitar el tráfico, y aunque no era lo recomendable, en mi juvenil imprudencia decidí que era mejor idea tomar un camino secundario que seguir avanzando por la carretera principal. Este nuevo camino, a diferencia del principal, estaba muy mal iluminado. De hecho, las farolas daban mucha menos luz que las casitas que estaban a orilla de la carretera. Sin embargo, poco a poco la oscuridad se hizo incluso más profunda, mientras más avanzaba por ese camino. A todas estas a mi alrededor solo había monte, vegetación, árboles altos, y el sonido que me acompañaba era el constante mecerse de las ramas y las hojas. En cuanto a la radio, no lograba sintonizar ninguna emisora, así que decidí apagarla y conducir acompañado solo por el sonido de mis pensamientos. Estaba tan concentrado en mis ideas, en mis proyectos y en mis fantasías, que no me di cuenta, sino un rato después, que algo había cambiado en el ambiente. Un ruido constante y errático iba conmigo, como si algo estuviera moviéndose entre la vegetación al costado de la carretera. Intenté distinguirlo, pero aunque veía ramas y cosas moverse, no logré ver nada en concreto, y asumí que era mi imaginación, al menos los primeros segundos. Las luces de mi camión eran las únicas en la carretera, y por suerte alumbraban bastante lejos, o si no, no lo hubiese logrado ver a tiempo. De pronto, frente a la carretera y de un lado a otro, una criatura enorme se atravesó en el camino. Apreté los frenos a fondo mientras hundía mi cabeza en el volante. Pero, aunque fue solo un instante, logré distinguir a esa cosa, de pelaje gris y cuernos enormes. Era una cabra, pero del tamaño de un reno o algo así. Era imposiblemente grande para ser una cabra, y soltó un bramido antes de volver a esconderse en el monte. Y ustedes pensarán que solo era un animal, que yo pude haber percibido mal su tamaño, y les daría la razón, de no ser porque esa cosa se fue corriendo sobre sus dos patas traseras, semi-erguido, como si fuera un jorobado. Yo no sé si fue una alucinación, o si acaso mi mente me traicionó y me hizo imaginarme algo que nunca estuvo allí. Pero escuchar el crujir de las ramas y los árboles en su camino mientras se alejaba me hizo saber que, en efecto, algo se me atravesó en el camino. Y tan rápido como llegó, se fue corriendo como si fuera una persona mal formada. Dudé bastante en si seguir el camino, ya que, real o no, me preocupaba encontrarme con esa cosa de nuevo. Pensé en dar marcha atrás y devolverme por donde había venido, pero al final decidí seguir adelante, y mientras avanzaba intentaba repasar la imagen de esa cosa en mi memoria. Poco a poco empecé a revivir más detalles, y entendí que ese animal definitivamente no era lo que parecía. Su cabeza torcida, su tamaño desproporcionado y su manera de moverse eran exagerados y antinaturales. Pero al final, ¿quién me creería? Horas después, ya casi amaneciendo, llegué a un puesto de comidas en un pueblito y me quedé a desayunar. Pasado el rato llegó otro trailero que se sentó conmigo a comer. Un señor muy amable, unos años mayor que yo.
No lo conocía de nada, pero parecía una persona bastante racional. Así que, a modo de broma, le conté lo que había visto. Y él me dijo, muy serio, que no me asustara, pero que esas cosas existen. Me explicó que en el camino hay muchas energías, y que si bien lo que vi tal vez no fuese algo real en un sentido físico, quizás fui testigo de algo más, algo incomprensible. Lo cierto es que han pasado años, muchos años, y no he vuelto a ver algo ni remotamente parecido. Sin embargo, es un alivio saber que de alguna forma alguien me creyera, y que entendiera que estos eventos son posibles, por extraños que sean.